Es una alegría, iglesia, poder compartir una vez más con ustedes a través de este medio la palabra del Señor. Con gozo los saludo hoy, reciban un cordial saludo de parte de sus pastores, un abrazo bien fuerte, con la esperanza que un día nos volveremos a reunir y abrazarnos fuertemente los unos a los otros. Esta semana ha sido una semana preciosa en cuanto el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Estuve hablando con uno de los hermanos del ministerio, Néstor, un buen rato por teléfono, y en esa conversación escuché una expresión que marcó el mensaje de hoy. Es: ¿qué sería de nuestras vidas si Dios no estuviera con nosotros? No sabemos cuánto va a durar esta incertidumbre, cuánto va a durar esta oscuridad que rodea al mundo entero, esta pandemia que ha causado gran dolor, tristeza a millones de seres humanos sobre esta tierra. Pero esa expresión que él dijo es muy importante. ¿Qué sería si no tuviéramos el respaldo, la presencia de Dios con nosotros? Y ayer sábado en la mañana, otra hermana de nuestra congregación, Nelly, una persona que estimamos mucho, a su esposo, su familia, su hijo, y me mandó el Salmo 8, me envió a través del WhatsApp el Salmo 8 y el himno que me fascina, cuán grande es Él, donde hablaba de la majestuosidad, del poder, de la grandeza de Dios. Y eso me hizo recordar y animar una vez más a compartir el tema que hoy tengo para ustedes. Dios es poderoso, Dios es grande, misericordioso, lleno de bondad. No hay palabras para describir la grandeza del único Dios verdadero, y ese Dios que adoramos es el que camina con nosotros en medio de esta oscuridad, de esta incertidumbre. No sé cuándo va a terminar esto, no podemos dar una fecha. Lo importante es que Dios está con nosotros, está de nuestro lado y con nuestra familia. Pero sí quiero hoy que de aquí a que termine este proceso, esta pandemia, de aquí a final de año, este año 2020, quiero regalarles 5 claves divinas que debe tener usted en cuenta para seguir caminando con Dios. La primer clave se llama búsqueda. Es un tiempo para buscar. No cese de buscar la presencia de Dios. No abandone, persevere cada día en buscar el rostro de Dios. La segunda clave es señorío. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas. El señorío del Señor Todopoderoso sobre nuestros corazones. Debemos buscar y aceptar el señorío del Señor. La tercer clave divina es orden. Es un tiempo de orden para ordenar nuestro mundo interior, para ordenar nuestro mundo espiritual, para poner en orden nuestras prioridades, para ordenar nuestra vida familiar, para ordenar nuestra vida económica, nuestras finanzas, para ordenar, para darle prioridad a todo aquello que verdaderamente merece importancia. La cuarta clave es santidad, y esa palabra quiere decir entrega, rendirnos a la soberanía y a la voluntad de Cristo Jesús. Y la quinta palabra, la quinta clave divina para este tiempo a fin de año es recompensa. Y recompensa significa estar legalmente acreditado para recibir las bendiciones de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén, iglesia. Así como creo en mi corazón de que la familia es la riqueza más importante que tiene una nación, porque la familia es la base, el núcleo de esta sociedad, y la familia es la que está formando seres humanos para las futuras generaciones, para los años que vienen, para las décadas que vamos a enfrentar. Por eso creo que la familia es una riqueza muy grande. También creo que la riqueza más grande que tiene una familia es la presencia de Dios. Creo que la riqueza más poderosa que puede tener una familia, que puede tener un hogar, es contar con la presencia de Dios en ellos y alrededor de ellos.
Por eso quiero que hoy vaya al segundo libro de Samuel. Por favor, abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Del versículo 1 al versículo 11. Lo voy a leer, usted me sigue por favor ahí en su casa, abra su Biblia que es importante. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. David se entristeció por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom el geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom el geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo 12. Cuando se le avisó al rey David que Jehová había bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén y amén. El arca del pacto, el arca de Dios, representa el trono visible de Dios entre querubines para el pueblo de Israel. Esa arca representaba para todo el pueblo de Israel de esa época la presencia, el trono de Dios en medio de los querubines. Para Israel era importantísima el arca porque para ellos representaba la presencia del único Dios verdadero. David siente y desea en su corazón trasladar el arca de la casa de Abinadab a su nueva capital. Y David lleva el arca por 2 razones. Una, porque creo que profundamente David creía que la presencia de Dios, tener la presencia de Dios en medio del pueblo era una gran bendición. Contar con la presencia de Dios en medio de su ciudad, al pie de su casa, en medio de su casa, era una gran bendición para él y todo el pueblo. Y 2, era un movimiento político en el reinado de David. David sabía que si trasladaba el arca a su nueva capital, iba a crear una nación sólida, una nación unificada, una fuerza unificada entre su reino y las tribus del norte. Pero bien, eso es lo que nos enseña el pasaje, pero ¿qué principios espirituales trae la palabra de Dios para nuestras vidas hoy? Número 1, quiero que mantengan su Biblia abierta porque vamos a usar Biblia hoy. Número 1, el arca representa para nosotros hoy la importancia de tener la presencia de Dios en medio de nuestra familia y en medio de nuestra casa. Mira lo que dice el versículo 10 y 11 de 2 de Samuel capítulo 6. Dice: de modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová,
sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom el geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom el geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Lo primero que quiero recordarle hoy, amada iglesia y aquellos que me están escuchando, es la importancia de contar, de tener, de darle un lugar a la presencia de Dios en medio de nuestra familia, en medio de nuestra casa. Tener un lugar especial para que la presencia de Dios se entrone en nuestra familia, para que la presencia de Dios se entrone en nuestras casas. Eso levantará, desatará familias piadosas, familias llenas de principios del reino, familias llenas de principios de Dios. Y esas familias piadosas, llenas de los principios de Dios, se encargarán de transmitir, de enseñar y de llevar la presencia de Dios a las futuras generaciones. Es muy importante, amada iglesia, contar con la presencia de Dios no solamente en nuestras vidas, sino llevar nuestra presencia de Dios a nuestra casa y en medio de nuestra familia. Es muy importante, iglesia, darle el lugar que la presencia de Dios merece en medio de su casa. Es muy valioso, es de gran bendición darle el lugar que la presencia de Cristo Jesús merece en el corazón y en la casa de cada uno de ustedes. Eso es importante, iglesia. Hoy más que nunca, en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de incertidumbre, debemos abrir nuestras puertas, debemos abrir nuestro corazón como familia y darle el lugar que Dios merece. 2. La ignorancia desata muerte. Ojo lo que le estoy diciendo hoy. La ignorancia desata muerte. Miren lo que dice el versículo 6 y 7 del segundo libro de Samuel. Dice así: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaron. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La ignorancia produce muerte. El deseo que tenía David en el corazón era un deseo válido. El deseo de David contar con la presencia de Dios en medio de su casa, en medio del pueblo, era un deseo precioso. Pero los principios que utilizó David para llevar la presencia de Dios a su casa no eran los correctos. No era la forma correcta de trasladar el arca, de llevar la presencia de Dios a su ciudad, a su casa, a su familia, a todo el pueblo. El deseo era bueno, los principios eran incorrectos. Dios había establecido una forma, unos principios en las cuales se podía trasladar el arca. Usted puede estudiar la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, en Éxodo, y va a encontrar cuáles eran los principios divinos que Dios había dado al pueblo para trasladar el arca, la presencia de Dios, para moverla, para llevarla de un lugar a otro. Pero David tenía el deseo, pero los principios eran incorrectos y eso desató una gran tragedia. Mire lo que dice, por favor, el primer libro de las Crónicas. Vamos a ir rápidamente. Primer libro de las Crónicas, capítulo 15. ¿Cómo reacciona David después? Primer libro de las Crónicas, capítulo 15. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Había una forma, y eran que los levitas habían sido escogidos por Dios para ellos llevar el arca sobre sus hombros. Ahora miren lo que dice el versículo 11. Luego llamó David a los sacerdotes de Sadok y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab, y les dijo:
Vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y llevad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. El deseo es válido, pero los principios eran incorrectos. No podemos manipular la presencia de Dios y quedar impunes. No podemos mover la presencia de Dios, llevar la presencia de Dios sin el orden y el gobierno de Dios. Eso era para el pueblo de Israel. Así tenía que moverlo para el pueblo de Israel. Ahora, quiero que me presten mucha atención. A David tiene el deseo, como lo tienen todos los seres humanos, el deseo que Dios esté con ellos, el deseo que Dios bendiga a sus familias, el deseo de buscar a Dios. Pero hemos hecho muchas cosas incorrectas que han desatado muerte, destrucción, que han desatado maldición, división y daño a la familia. Cosas que hemos aprendido aún de nuestros antepasados. Todos tenemos el deseo de buscar a Dios, pero algunas cosas que hacemos pueden ser incorrectas, algunas cosas que se hacen son incorrectas. Mire, no puedes buscar a Dios a través de la brujería. No puedes buscar a Dios a través de la hechicería. No puedes pretender buscar a Dios, aunque en esos lugares te mencionen a Dios, pero no puedes pensar, encontrar a Dios y llevar la presencia de Dios a través del espiritismo, a través de consultar los muertos, a través de la hechicería, brujería, idolatría, espiritismo, magia, ocultismo. No son las ordenanzas establecidas por Dios para buscarlo a Él y llevar su presencia a nuestra familia. Mire lo que dice, por favor, Deuteronomio, vaya a su Biblia. Yo todo lo que hablo, lo hablo con la Biblia. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. De que otros lo hagan no quiere decir que es lo correcto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominable para el Señor cualquiera que hace todas esas cosas. Y por causa de estas cosas, Jehová Dios expulsa a todas estas naciones. El deseo de buscar a Dios es correcto. Es el mejor deseo que podemos tener. Pero algunas cosas que hacemos desatan solo maldición y muerte. Algunas cosas que se han practicado y se siguen practicando solo desatan maldición, muerte, ruina, daño. David tenía el deseo correcto, pero el principio malo. Hay una sola forma de buscar a Dios. Hoy en día, 3 de mayo del 2020, hay una sola forma de buscar la presencia de Dios. Solo se necesita un intermediario y su nombre es Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra en el primer libro de las Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de los malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y mire lo que dice el versículo 15. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Iglesia, ¿se acuerda las claves divinas que le dije? Búsqueda. Búsqueda. Si se humillare mi pueblo sobre el cual invoca mi nombre, búsqueda. Si se humillan, señorío,
búsqueda y señorío, y se apartan de sus malos caminos. Ordenar, santidad, consagración al Señor. Entonces yo oiré de los cielos, lo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Recompensa. Hoy en día cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, cargamos la presencia de Dios sobre nuestros hombros. Porque es a través de Cristo Jesús, humillarnos a Él, que podemos reconciliarnos con Dios, encontrar a Dios y llevar a la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras casas. Si tu deseo es buscar a Dios, no lo hagas de la forma incorrecta. Si tu deseo es buscar a Dios, hágalo de la forma correcta. Y eso derramará bendición, sanidad para tu vida, sanidad para tu familia, sanidad para tu casa. Si se humillare mi pueblo, si buscaran mi rostro, si se apartaran de sus malos caminos y organizaran su vida, yo perdonaré sus pecados, dice el Señor, y sanaré su tierra, porque nos oirá desde los cielos. Nos oirá desde los cielos. Hay una forma correcta, y es a través de Cristo Jesús. Otras cosas que nos enseñaron solo ha desatado muerte, ruina y maldición. Pero lo que el Señor quiere en su corazón es estar en tu casa, en tu familia y en tu vida. Y eso se logra a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén por esa palabra, iglesia? Volvamos otra vez al libro de Samuel, por favor. Quiero llegar al tercer punto de hoy. La presencia de Dios, en este caso la Biblia nos habla del arca, fue llevada realmente al lugar donde debe estar. A una familia, a una casa. Mire lo que dice el versículo 9-10. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: no ha de entrar en mi casa el arca de Jehová. De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom el Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La presencia de Dios fue llevada donde realmente debe estar. En la vida de un hombre, en la vida de una familia, en una casa. Iglesia, la presencia de Dios no está para habitar solamente en un santuario, en un templo. Los templos y los santuarios no limitan la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno. Nosotros vamos a nuestros templos, vamos a las congregaciones, vamos a un auditorio para alabar, para adorar, para exaltar el nombre de Dios, para que en ese lugar un hombre colocado por Dios me enseñe la palabra de Dios, me enseñe lo que la palabra de Dios dice acerca de Él y sus promesas. Pero Dios no se queda en un templo. Dios quiere ir contigo a tu casa, a tu familia. Dios no está limitado por las paredes de un templo. Hoy, 3 de mayo, todos los templos del mundo, del norte al sur, del oriente al occidente, están cerrados. Totalmente cerrados. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno. Lleno de amor y misericordia. Y Él es el que quiere habitar en tu vida, en tu casa, en el corazón de tu familia y en medio de tu familia. Los templos se cerraron, pero hoy, este tiempo, es el tiempo, y perdonen la redundancia, de abrir nuestras casas, abrir nuestros corazones y recibir la presencia del Señor Todopoderoso. Y que cada casa, cada familia se convierta en un lugar donde la presencia de Dios habite. Se convierta en un lugar donde la presencia de Dios esté.
Los templos cerraron, pero Dios sigue siendo el mismo y es el mismo ayer, hoy y eternamente. Tal vez un día nos volvamos a reunir en un templo. Tal vez un día volvamos a congregarnos en un auditorio. Tal vez un día nos volvamos a levantar las manos y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Tal vez un día prohíban abrir los templos. Tal vez un día nos prohíban reunirnos a alabar a Dios. Entonces, ¿qué queda? La presencia de Dios en mi vida, la presencia de Dios en mi casa, la presencia de Dios en mi familia. Es el tiempo, iglesia, en medio de esta pandemia, donde todo está cerrado, abrir tu corazón, abrir el corazón de la familia, abrir las puertas de tu casa y que ese sea el lugar donde la presencia de Dios habita. Maravilloso, maravilloso. Si le abres las puertas de tu corazón, si le abres el corazón de tu familia y las puertas de tu casa a la presencia de Dios, maravilloso. Mire lo que pasó. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom el geteo 3 meses. 3 meses, iglesia, 3 meses. Y en 3 meses bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. 3 meses. Obed-edom. En hebreo, la palabra Obed quiere decir un hombre trabajador. Quiere decir siervo. Quiere decir sirviente. Obed-edom era un hombre que le servía a Dios. Era un hombre que en su corazón trabajaba para el reino. Era un hombre que recibió la presencia de Dios junto a su familia con toda reverencia, respeto, con todo temor, y abrió las puertas de su casa para que Dios habitara en medio de ellos. Y en 3 meses, no quería decir que Obed-edom estuviera llevado, pero en 3 meses, la bendición sobrenatural, la bendición divina, se desató sobre la casa de Obed-edom. Porque usted puede tener dinero, pero una cosa es tener la bendición de Dios. Usted puede tener muchas riquezas, pero una cosa es tener la bendición de Dios sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su esposo, sobre su vida. Una cosa es tener riquezas y otra cosa es que la bendición de Dios repose sobre la vida de una persona, repose sobre la vida de la familia, repose sobre una casa. Este hombre le abrió las puertas a la presencia de Dios. Levantaron sus manos para adorar la presencia de Dios. Y en 3 meses hubo bendición divina sobre su casa. Su casa fue bendecida. Obed-edom bendijo a todas sus generaciones. De ahí para adelante se levantaron hombres fuertes que servían al único Dios verdadero. Miren lo que dice primera libro de las Crónicas, capítulo 26, hablando de Obed-edom, un hombre que un día abrió las puertas de su casa y de su familia para Dios. Versículo 4. Los hijos de Obed-edom: Semeías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joad, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; y el séptimo, Isacar; el octavo, Peaultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Ahora miremos los nietos. También de su hijo Semeías, sus nietos: Omni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliud y Samaquías. Todos estos, los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos eran hombres robustos, fuertes al servicio de Dios. 62 de Obed-edom. Un hombre que le entregó su vida a Dios, bendijo su familia. Una familia bendecida bendijo a las futuras generaciones.
Ábrale la puerta al Señor. Ábrale las puertas de su corazón al Señor Jesucristo. Ábrale el corazón de su familia para Dios. Abra su casa, no para cosas extrañas y equivocadas. Abra su casa a la presencia de Dios. Deje que el Señor se entrone de su familia y de su casa. Y en poco tiempo, su vida, su familia será bendecida. Será bendecida. ¿Cuántos dicen amén? En 3 meses, Obed-Edom capitalizó la bendición de Dios para su familia y su descendencia, para las futuras generaciones. Aférrate hoy al Señor. Dale el lugar a Dios que merece en tu vida, en tu familia y en tu casa. No busques en los hombres lo que solo vas a encontrar en la presencia de Dios. De Obed-Edom, perdone que lo diga así, en todo el barrio donde vivía Obed-Edom, todo mundo hablaba de la manifiesta gracia, favor, bendición, bondad, misericordia de Dios para Obed-Edom y su familia. El deseo de mi corazón hoy es que no solamente su vida, sino su familia, su casa y las generaciones que vienen después de usted sean bendecidas, cuenten con el respaldo, la gracia y el favor de Dios, porque un día usted le abrió las puertas a la presencia de Dios. Hoy quiero hacer algo especial. Primero, quiero invitarlo a que incline su rostro y por un momento ore por sus hijos. Ahí donde está, por un momento vamos a orar por nuestros hijos. Por un momento ore por su esposa o por su esposo. Por un momento ore por sus padres, por sus tíos, por sus sobrinos. Ore, ore, ore. No importa que termine la transmisión. Tómese hoy un momento para orar y darle gracias a Dios por su familia. Tome un momento, mujer, para orar por su esposo. Tómelo por un momento. Yo voy a orar y si se termina la transmisión no importa. Usted siga orando hoy por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por su cónyuge, por sus padres, por su familia, por sus tíos, por sus sobrinos, por sus primos. Porque Dios quiere bendecir las familias. Porque la riqueza más grande que puede tener una familia hoy es contar con una bendición grandísima, la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por cada familia que hoy me está escuchando. Quiero levantar un clamor por todos los hijos, Señor. Tu palabra dice que son herencia de Jehová son los hijos, Señor. Así que, Padre, que antes de pertenecernos a ti, te pertenecen a ti, Señor. Tú nos lo diste, son un regalo. Por eso te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu descienda sobre nuestros hijos hoy. Toques el corazón, número 1, para salvación. Y toques el corazón de ellos para tomar un lugar y habitar allí, habitar en sus vidas, guiarlos, llenarlos de tu presencia, de tu amor, de tu bondad. Quiero orar por las esposas, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tu presencia descienda ahora, llena sus vidas, cada esposa que me está escuchando, Señor, llena sus vidas ahora con tu presencia, con tu amor. Toma, Señor, cada vida de ella hoy como tu lugar de habitación, que tu Espíritu Santo las inunde. Quiero orar por los padres, Señor, por nuestros padres, Señor. Bendícelos, llénalos de tu salud. Bendice su fuerza, Dios de la gloria. Llénalos de tu paz. Entrónate en el corazón de cada hombre y cada mujer que es padre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quiero orar por los esposos, Señor. Halos entender el trabajo que ellos tienen como Obed-Edom para abrir las puertas, no solamente de sus vidas, sino de su familia, de sus casas.
y llevar la presencia de Dios. Dales entender a cada hombre hoy la responsabilidad que tienen como sacerdotes de sus familias para guiar a sus familias en la búsqueda de Dios, para guiar a sus familias en el señorío de Cristo, para guiar a sus familias que ordenen y consagren sus vidas a Dios, para guiar a sus familias y reciban esa recompensa, ese derecho legal acreditado para recibir la gracia, la bondad y la bendición de Dios. Bendigo las familias hoy en el nombre de Jesús. Señor, toma cada familia como el lugar de tu habitación, habita en medio de ellos. Yo te pido, Señor, que a partir de hoy, Señor, no solamente hasta final de año, sino perpetuamente, Señor, las familias que hoy escucharon tu palabra, Señor, queden marcadas y tu presencia habite en medio de ellos, Señor. Sana sus corazones, sana sus mentes, Señor. Organiza sus vidas y haz de cada familia familias de bendición, familias llenas de tu gracia, de tu favor, preparadas para bendecir las futuras generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y aquella persona que me está escuchando por primera vez, no me puedo despedir sin hacerle una invitación. No busque más. Hoy es el día en que usted debe rendir su vida a Cristo Jesús. Reconcíliese con Él. La única forma, querido hombre, mujer, joven, no sé quién me estará escuchando hoy, pero la única forma de llevar a Dios a tu familia y a tu casa es que tú mismo te rindas a Él. Ríndete al Señor Jesucristo hoy y el Señor hará algo precioso y maravilloso en tu vida. Y a través de tu vida, Él quiere manifestarse y bendecir tu familia. Déjalo que Él actúe, no busquen los hombres, solo lo que Dios te puede dar. Inclina tu rostro y dígale: Señor Jesús, hoy reconozco que he vivido apartado de ti. Reconozco que te he buscado de muchas formas, pero hoy me humillo delante de tu presencia y reconozco que moriste en la cruz del Calvario para pagar un precio muy grande por mi salvación y por el perdón de mis pecados. Te pido perdón, Señor, y hoy tomo la decisión de abrir mi corazón para que tú ingreses en él con tu Espíritu Santo y seas el Señor y Salvador de mi alma, y que la presencia de tu Espíritu Santo me guíe de ahora en adelante, y así, Señor, poder llevar tu presencia, tu amor y tu bendición a mi familia y a mi casa. Amén y amén. Iglesia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que durante toda esta semana la presencia y la bendición del Señor permanezca sobre sus vidas y sus familias. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.